Tenemos una invitada especial, está con nosotros María Teresa Romero, o Tere Romero para los amigos. Es la presidenta de Escuelas Abiertas. Usted lo habrá visto porque está en las cartas del director, han participado, han estado en la opinión pública, dedicado a un tema que es crucial y que lamentablemente recibe menos cobertura a la que merece, que es la educación. Bienvenida, Tere, qué gusto tenerte acá en el programa Nuevas Voces. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Tomás. Hola, Paz, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, bienvenida. Permíteme hacerte una pregunta para que nuestros auditores se hagan una idea. Pasó el otro día, Paz, no sé si te fijaste, está ahí tú, pero algún cambio en la luminaria ahí, que yo siempre aparezco muy iluminado en la pantalla. De hecho, si yo me muevo... Esto va a ser iluminado. Como, claro, una especie como de... En fin, quizás aquí tengo una naturaleza divina, Beto. ¿Qué opina en la interna? Quizás hay algo ahí. Oye, no, pero ahí siempre... el otro día alguien se reía, puso en los comentarios que me veía como que fuese camino al cielo. Espero que no todavía... O sea, feliz me voy al cielo, pero creo que estoy muy lejos. Ya. Te quiero preguntar algo, Tere, para que nuestros auditores se hagan una idea, ¿no? ¿En qué consiste Escuelas Abiertas? ¿Por qué deciden armar una organización? Hay organizaciones que se dedican al tema vocacional. Siempre parecen insuficientes porque son tantos los desafíos, son tantos los dramas también, y es tanta la discusión además que yo diría ha habido en Chile a propósito de este tema, no solo por la pandemia, sino también en los últimos meses en torno a los servicios locales de educación pública. Eso fue un tema importante en el verano. ¿Qué es Escuelas Abiertas y por qué deciden organizar una...? Además tú eres profesora, ¿no? Sí. ¿Por qué una profesora pasa como a la discusión pública de la educación? Mira, fue en marzo del 2021, ya llevábamos un año de pandemia, cuando de nuevo veíamos esta avalancha de que nos iban a encerrar. Yo haciendo clases online a niños de primero básico e inglés, muy difícil, y dije, aquí va a quedar la embarrada en educación. Ya había evidencia contundente de que los niños tenían que estar en las salas de clase. Los países alrededor nuestro estaban volviendo los niños a los colegios y los adultos estaban teniendo vida más normal y los niños no. Entonces nosotros decidimos organizarnos. Yo además me imaginaba los niños así en contextos lo más complejos que hay, vulnerables y sin ninguna posibilidad de tener alguna conectividad. Yo dije, además imagínate las cosas que podrían haber pasado, etcétera. Yo dije, aquí tenemos que organizarnos, levantar la voz y con evidencia decir colegios primeros en abrir y últimos en cerrar. Así que logramos instalarnos un poco en la opinión pública, en el debate. Tuvimos ahí harta injerencia en lo que fue pasando. Incluso el presidente Gabriel Boric llegó a decir nuestra frase en un debate, colegios primero en abrir y último en cerrar, y pudimos posicionar un poco como en la opinión y poder incidir, y nos dimos cuenta que había que seguir una vez que se terminó la pandemia. ¿Por qué? Porque lamentablemente educación está teniendo muchas amenazas, obstáculos y sobre todo a la presencialidad. La normalización del cierre de escuelas está siendo ya pan de cada día, así que decidimos que teníamos que seguir. Lo que nosotros hacemos entonces es identificar obstáculos, amenazas y también aportes, contribuciones a la educación. La analizamos, la discutimos, vemos datos, evidencia, para luego esa información difundirla a los actores de una comunidad educativa, apoderados y también a la prensa y a las redes, para luego finalmente poder incidir en el debate público y en la política pública educativa y a los actores que toman las decisiones. Se suma al panel el doctor Jorge Acosta. Hola. Médico, exalumno del Instituto Nacional, así que un tema que le toca de cerca es la destrucción de los liceos emblemáticos. Bienvenido, doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Es como Tomás, que te he visto el día en la mañana y ayer en la noche. Efectivamente. Han sido jornadas intensas de... No durmieron juntos. De trabajo. No. Espero. Por supuesto que Sí, no. permíteme mentirlo categóricamente. Pero sí, una muy interesante conversación hasta alta hora de la noche, porque el tema político siempre a uno le interesa y la educación es uno de esos fundamentales. Yo, como decía Tomás, estudié en el Instituto Nacional, ese que llamamos el buque insignia de la educación pública, que era un verdadero motor de movilidad social que permitía que jóvenes de escasos recursos pudieran tener educación de calidad, educación estatal, y que además sobre todo se imprimía el hecho de que no daba lo mismo, de que uno independientemente de la cuna de la cual viniera, si hacía el esfuerzo. De hecho el logo, el eslogan del instituto es Labor Omnia Vinci, el trabajo todo lo vence. Entonces, si usted se esfuerza, va a salir adelante. Y no daba lo mismo si uno iba o no iba a clases. Tenía que ir a clases, tenía que aprender, tenía que esforzarse. Pero de un tiempo a esta parte pareciera ser que las paralizaciones en educación y en salud, yo soy médico de profesión, da un poquito lo mismo, y yo lo veo
lo veo con pavor, porque digo, ¿cómo nos vamos a acostumbrar y cómo vamos a normalizar que sean miles de niños que no tengan clase durante meses, o miles de personas que no puedan ir a buscar unos medicamentos al consultorio, o que no pueden... Entonces, qué importante lo que estás haciendo tú, Teresa, y cómo has visto que se avanza en esa desnormalización de algo que es gravísimo. O sea, es como tener cerradas las urgencias. Yo imagino en el COVID, si hubiéramos cerrado las urgencias, hubiéramos cerrado los hospitales, sería un drama. Bueno, esto es un drama también, que cierren los colegios. Así es un drama. El año pasado estuvimos en diciembre en Atacama. Específicamente fuimos a ver la realidad allá en terreno. Decidimos partir y ir a ver qué estaba sucediendo en los colegios y no estar desde Santiago opinando. Y nos dimos cuenta que una vez terminado el paro, el 20 de noviembre, imagínate todo el tiempo que estuvieron cerrados los colegios allá, más de 85 días, el Colegio de Profesores decidió, ok, terminamos el paro, pero volvemos a clase solo martes, miércoles y jueves, claro, por turno, de 8 a 12. Imagina. Y las clases se terminaron el 12 de diciembre. Como casi un año normal. Claro. Además descubrimos que había profesores que estaban haciendo clases particulares mientras estaban en paro, trabajando de Uber mientras estaban en paro. Y recibiendo doble sueldo, entonces. Y recibiendo doble sueldo. Pero decidimos volver ahora, para ver porque vimos que hubo una huelga de hambre que se terminó y queríamos ver que efectivamente los colegios estaban ya todos volviendo a clase, los niños todos en clase, y nos encontramos con el drama de más de 3.000 niños sin matrícula y mucha gente de Copiapó. Conocimos a las familias, ahora recién tuve el lunes, martes y miércoles estuvimos allá, y conocimos a muchos padres, estudiantes, están desesperados. Imagínate a esta altura del año todavía no saber dónde poder estudiar. ¿Y por qué se produce eso? Yo te diría básicamente dos cosas. Uno, en diciembre del año pasado el Ministerio cambió la fecha de postulación. Y luego en enero se implementó una nueva plataforma que se llama Anótate en la lista para centralizar aún más las postulaciones. ¿Ya? Los padres no tienen tanto acceso a tanta información, uno. Dos, centralizar aún más el sistema de admisión escolar no es bueno. Tiene que ser modificado. Eso por un lado. Y esto es producto de la tómbola, ¿cierto? Porque sí, no pueden elegir el colegio, sino que tienen que el Estado elegir por ellos. Exacto. Y hoy día el Estado no le ha dado una solución y tenemos 3.000 niños sin colegio. Eso por un lado. Y por otro lado, yo diría que lo más grave es que en Bachelet 2... con la ley de inclusión hay un artículo que impide la creación de nuevos colegios particulares subvencionados. Entonces, ¿qué ha pasado? A partir de esa fecha, sostenedores privados ya no tienen ni un incentivo, y la burocracia es gigante. No hay flexibilización para participar en fundar nuevos proyectos educativos. Entonces, desde esa fecha, que no ha venido ni un privado a decir, no, porque es imposible, hay que derogar que lo de demanda insatisfecha. Eso es clave. Durante los 80 se dio muchos incentivos para que los privados participaran en crear colegios, y llegamos a una gran cobertura. ¿Y ahora qué pasó? Con esas leyes que supuestamente iban a mejorar en calidad, ¿cierto? No mejoramos en calidad, y al revés, estamos teniendo menos cobertura. Exacto. Tere, mira, hay una pregunta que me parece interesante. Yo creo que a esta altura no existe una buena evaluación, al menos de la centro derecha y de la derecha, incluso algunos, en el fondo, liderazgos del oficialismo respecto a lo que fue la última reforma en materia de educación. Hoy día, como tú bien comentas, hay más de 3.000 niños que no tienen dónde estudiar todavía. Y para eventualmente solucionar el problema que tú indicas, que tiene que ver con la creación de nuevos establecimientos educacionales particulares subvencionados, eso requiere una reforma, en el fondo, legislativa, y eso requiere tiempo, y los niños, como tú como profesora, mi mamá también lo es, entiendo perfectamente lo que significa. Los niños no tienen tiempo que perder, sobre todo en edades más pequeñas, en donde son fundamentales. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes ven como posibles para esos 3.000 niños? Yo te digo, por ejemplo, una que la tuiteé hace algunos días, que es asignación directa, un voucher educativo a los padres, para que los padres puedan escoger algún establecimiento
privado de educación en donde los niños puedan incorporarse, porque ya estamos a fines de marzo y la verdad es que ha pasado harta agua bajo el puente y uno no ve básicamente que el gobierno vaya a solucionar este tema en el corto plazo o pocos días. No le interesa. En la región del Biobío también tenemos varios casos y por lo tanto, ¿qué te parece esta idea del voucher educativo o qué otras ideas piensas tú para enfrentar la crisis hoy de esos 3.000 niños? Me parece bien, es que tengo varias ideas. Pero primero, adelante. Vamos. Primero, sobre todo eso, que bueno, es de largo plazo, ¿cierto? Derogar ese artículo de la ley de inclusión y que se pueda participar para crear nuevos colegios particulares. Es la ley de exclusión. Exactamente. La ley de exclusión. Exactamente. Segundo, bueno, y que para mí sería como un sueño ya, yo creo que el servicio educativo debe tener una prioridad así sagrada. Así es. Yo creo que aquí... claro, la continuidad, ¿no? La continuidad... Un poco que se discutió en los marcos del proceso pasado. Exactamente. De hecho, había un artículo que lo decía. Que aseguraba. Exactamente. Tiene que ser considerada la educación como un bien esencial. Así como ya se está hablando también de ley de infraestructura, ¿cierto? Pero yo ni siquiera quiero la infraestructura. Yo quiero que el servicio educativo continúe aunque haya el desastre más grande. Exacto. La guerra de Ucrania, los niños pasaban a Polonia y los agarraba un profesor y le entregaba libros y etcétera. Solo se necesita un profesor y un alumno para continuar. Si logramos tener una nueva normativa que diga la educación es un bien esencial, toda la sociedad se va a movilizar porque ese niño no solo aprenda, no solo siga teniendo mejores resultados académicamente, sino que se alimente mejor, se desarrolle físicamente, socialice con sus pares, se les entregue valores, empatía, etcétera. Fíjate que es bien interesante el tema de la educación, da para tantas cosas, ¿no? Pero una de las cuestiones más, quizás como más frívolas de la política, en línea a lo que decía la Paz, es cómo empezamos a relegar los temas, ¿no? Porque en un país que empieza a enfrentar crisis muy básicas o muy esenciales, como es por ejemplo el caso de Chile, que todo es seguridad, porque al final está en lo limitante que es la delincuencia, que claro, el tema constantemente es la delincuencia, la seguridad, el crimen organizado, te empiezas a olvidar de otros debates, porque hace 10 años, el 2013, el 2014, pero sobre todo el 2011, la educación era el tema, ¿no? Las movilizaciones, en fin, o quizás lo mismo el 2006, y muchas veces la pulsada por la discusión del debate educacional lo ganaban o los que estaban en la calle o los que tenían ciertas consignas, pero estos son los típicos temas en que nadie se hace responsable de las consecuencias de las ideas. Entonces, claro, hoy día tuvimos, por ejemplo, hasta el otro día leíamos a Karina Delfino, una de las dirigentes del Partido Socialista, una dirigente de la Revolución Pingüina en el 2006, que claro, ahora dice, oye, era mala idea prohibir la selección en los establecimientos... Sí, nos equivocamos. En los establecimientos, ¿cómo se llama? Emblemáticos. Entonces, claro, ya está bien, vale arrepentirse, pero ¿qué hacemos para adelante? Porque hay idea, ¿no? Me imagino que Escuelas Abiertas tiene propuestas, pero ¿qué hacemos para que pase a ser una prioridad política? Porque ¿cómo tú logras que esto vuelva a estar en el debate? ¿Cómo tú logras que efectivamente hay una sociedad que no descanse hasta que estos niños vayan a clase, tengan buena calidad en la educación, tengan profesores dedicados, tengas un colegio de profesores que sirva para algo? El colegio de profesores se oponía a volver a clase, pidió vacunarse primero y después no quería volver. O sea, ¿cómo logras esa conciencia que yo creo que es el desafío más grande, que es como cultural, ¿no? ¿Cómo le asignamos a la educación la importancia que tiene? ¿Cómo ven esa dimensión como sociológica del problema? Sí, es un tema bien... Mira, yo diría que aquí, claro, porque lo que yo decía es tener una nueva normativa que diga que la educación sea un bien esencial, pero no, la ley no sabemos que necesitamos más. Hacer una campaña a nivel nacional de que cada día es importantísimo que ese niño esté dentro de las salas de clases. Todos los días. Todos los niños, todas las escuelas. Ese es un poco nuestro lema. Porque todo finalmente nos lleva como sociedad a eso. Si el colegio está cerrado, esa mamá no pudo ir a trabajar. Exacto. Ese niño se quedó solo y quizás se quedó con un mal ambiente en la calle y, digámoslo, o sea, quizás esta violencia que vemos que se ha ido aumentando es porque quizás hay más niños que están fuera del sistema escolar. Bueno, ¿y cuántos salieron definitivamente? Más de 50.000 que salieron el año pasado y no volvieron al sistema escolar. Y eso es un verdadero drama. Y lo otro es que hay un tema, porque claro, estamos hablando del caso de Atacama, pero hay algo de lo que se ha hablado poco. ¿Qué está pasando hoy día, por ejemplo, con los niños de Valparaíso? ¿Cuántas familias están en el día a día, en la búsqueda permanente de la subsistencia, viviendo en carpas?
¿qué pasó con los niños? ¿Están yendo a las escuelas? ¿Se están alimentando como corresponde? Voy a ir a Valparaíso. Porque de verdad que sí, porque de verdad que eso preocupa, porque como tú bien dices, una persona que está todos los días tratando de limpiar una carpa, tratando de reconstruir el lugar donde vive, no puede ir a trabajar, por ejemplo. Mucho menos va a poder mandar a los niños a la escuela o al colegio, no lo sé. O sea, no hay tiempo, no hay recursos, no hay interés porque no es una prioridad. Y hubo un par de escuelas que se quemaron también, pues, o sea... Ah, claro, también. Y que la reconstrucción además es muy lenta. O sea, en Santa Juana, por ejemplo, se demoraron 1 año en reconstruir la escuela. Que incendiaron el año pasado en mi región. Entonces, en Punta Lavapié creo que no va a haber reconstrucción de las escuelas. O sea, además tenemos cada vez menos escuelas. Es bastante preocupante. Así es. Oye, te puedo hacer una pregunta. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo del bloque, pero me imagino que de la misma manera que nos interesa a nosotros, a las personas que nos están escuchando, el tema vocacional les interesa, y si no les debiese empezar a interesar, así que pasamos el aviso. Porque además, claro, esto está en el centro del interés de una familia, ¿no? Que sus hijos reciban una buena educación, que puedan salir adelante por sus propios medios, en fin. ¿Cómo seguir escuelas abiertas? ¿Cómo conocer más? Hay redes sociales, hay páginas web. ¿Cómo apoyar? ¿Cómo apoyarlo? Si alguien quisiera decir, oye, por ejemplo, yo soy apoderado de un liceo, no sé dónde, que sería bueno que vengan a conocer o que visibilicemos el caso. ¿Cómo contactarlas, en definitiva? No, bueno, tenemos nuestra página web, escuelasabiertas.cl, Instagram, Escuelas Abiertas Chile, lo de las redes. Pero más que eso, yo diría que todos nos sumemos a este llamado de que como sociedad nos movilicemos porque la educación sea considerada esencial y que no dejemos de lado a esos niños que por catástrofes, por diferentes situaciones, narcofunerales, violencia, etcétera, se quedan fuera del sistema. Así que bueno, nosotros también hacemos llamado a que otras voces se sumen a lo que nosotros decimos. Tenemos que poner el foco e incentivar a que los niños vayan a la escuela, y también el foco de esfuerzos y recursos en la educación escolar, en la etapa inicial, y no en educación de la universidad, claro. Exacto. Los primeros 1000 días tan importantes en el crecimiento y la formación de los niños. Así es. Oye, pero Tere, por favor, nos tienes que mandar cuando vayas a Valparaíso algún video, alguna reacción, alguna columna para nosotros también después difundirla en nuestras redes sociales de Nuevas Voces, porque realmente es un tema que al menos a nosotros nos preocupa muchísimo, y si pudiéramos contribuir de alguna manera a visibilizarlo, cuenta con nosotros. Muchas gracias. Tere Romero, presidenta de Escuelas Abiertas, muchas gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces, un gusto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.